En este vídeo vamos a intentar comparar a nivel de ergonomía, pantallas, altavoces, etcétera, tamaño, la Nintendo Switch 2 con el resto de handheld PC más famosas que hay ahora mismo en el mercado, como puede ser la Lenovo Legion Go S, la Steam Deck OLED, como puede ser allí la Asus ROG Ally X, que la tengo un poco lejos, o directamente con la propia Steam Deck LCD regular. Y por supuesto utilizaremos la Nintendo Switch 1 a nivel de referencia. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juegos barata, que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades. Y deciros que, por ejemplo, el Clair Skull Expedition 33 para Steam lo tenéis a precio de vergüenza, muy baratito. Encima es jugable dentro de Steam Deck. También tenéis el Asus Fall a un precio irrisorio, un rollo tipo muy narrativo. A mí personalmente este juego es de los que más me han gustado en la última década, personalmente muy entretenido, os lo recomiendo encarecidamente. Y también el Teenage Mutant Ninja Turtle Shredder's Revenge, que me lo he encontrado en la versión de Steam a precio muy barato dentro de Instant Game y por supuesto súper jugable y súper verificado dentro de Steam Deck. Así que nada, muchísimas gracias a Instant Gaming por patrocinar este vídeo, y a ti que si compras a través de los links de la descripción o del comentario fijado, yo me llevo un porcentaje y estará ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. No me voy a enrollar más y vamos a ir directamente al turrón. Tengo dividido este vídeo en una serie de puntos clave, que es ergonomía, tamaño, pantalla, altavoces, accesorios y después unas pequeñas conclusiones. Hoy nos vamos a centrar un poquito en la comparativa de la Nintendo Switch 2 con el resto de dispositivos handheld PC más principales y más populares que hay en el mercado. También lo podríamos comparar con la MSI Cloud si veo que no me va quedando mucho más tiempo, pero bueno, lo que podamos decir a nivel de todas estas especificaciones, por ejemplo de la Asus ROG Ally X, va a ser muy parecido de lo que podríamos decir de la MSI Cloud, así que tampoco quiero hacer este vídeo más largo de lo necesario, ¿no? Por supuesto, en los próximos días iré haciendo pruebas de batería comparado con todos estos dispositivos representantes de la handheld PC. Vamos a hacer también comparativa de rendimiento con uno de los juegos más interesantes que hay a día de hoy para poder hacer la comparativa de rendimiento, que sería el Cyberpunk 2077 de la versión de Nintendo Switch, etcétera. Vamos a comenzar primero por la ergonomía de este dispositivo de Nintendo Switch 2, y posiblemente no voy a sorprender a nadie diciendo que la ergonomía de este dispositivo brilla por su ausencia, sinceramente. O sea, yo sabía a dónde me estaba metiendo, sabía exactamente dónde estaba entrando toda la vaina, pero sinceramente cuando ya he tenido por primera vez este dispositivo entre mis manos, que por cierto se nota extremadamente premium, o sea, este dispositivo comparado con lo que viene a ser cómo se sentía la primera Nintendo Switch, no tuve Nintendo Switch OLED, pero bueno, comparado con cómo se sentía la primera Nintendo Switch, esto parecía un juguete o una tablet relativamente barata, pero muy perdonable en la época porque ya era realmente innovador lo que había hecho Nintendo. Pero aquí han querido ir como a una especie de dispositivo mucho más elegante, que se ve por los colores, muchísimo más premium, ¿no? Se nota como si tuviéramos una especie de móvil de gama alta entre las manos, a lo mejor no tanto, pero casi, ¿no? Pero eso solamente son las sensaciones, porque después si me pongo en la ergonomía a ponerme a jugar, te digo, al principio yo decía, bueno, a lo mejor con el tamaño de la pantalla que es más grande y tal, o sea, tenemos un dispositivo mucho más grande, a lo mejor no me va a doler entre las manos. Te digo, más o menos me ocurre lo mismo como ocurría con la primera Nintendo Switch, o sea, un dispositivo que para personas que si ya te molestaba jugar con la primera Nintendo Switch de manera portátil, esta máquina está pidiendo a gritos los típicos Joy-Con estos que aparecían con grip, que lo hacía la empresa NXYZ, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, etcétera. Esperemos que lo saquen, porque de verdad lo necesitan como agua de mayo, ¿no? Claro, en comparación con el resto de ergonomía, pues ¿qué quieres que te diga, no? O sea, esto es una verdadera barbaridad. Por ejemplo, la Lenovo Legion Go S, el nivel del grip que tiene la Lenovo Legion Go S no tiene sentido. Para mí una de las más ergonómicas junto a la propia Steam Deck, ya sea Steam Deck LCD o Steam Deck OLED, que estáis viendo que los niveles de grip comparado de uno de otro, o sea, esta es la Steam Deck LCD, esta es la Steam Deck OLED, perdón, y esta es la Nintendo Switch, o sea, como podréis comprender, la diferencia es toda, ¿vale? La diferencia es sí a nivel de grip y, sinceramente, a nivel de juego portátil como tal, sobre todo estoy orientándome a personas que les interesa el mundo de las handheld PC y tal.
Yo te reconozco que solamente por el tema de la ergonomía ya puede ser un punto bastante en contra para que yo me pueda decantar a jugar de manera portátil con este dispositivo, incluso al mismo juego, como puede ser el Cyberpunk 2077, frente a otro tipo de dispositivo, ¿no? Pero bueno, después pasaremos a hablar de el tema de las botoneras, etcétera, que puede ser otro tema bastante importante. Mira, me voy a ir directamente al tema de los botones, lo iba a dejar para más adelante, pero creo que coordina perfectamente, ¿no? Porque claro, junto a la ergonomía de manera portátil, ¿vale? Si lo vas a jugar sobre todo de manera portátil, porque si juegas de modo dock, pues ya dependerá del mando que te compres o del mando que tengas, etcétera. Es otro rollo completamente, no tiene nada que ver, pero de manera portátil nos vamos a poner ahora, por ejemplo, al tema de los botones, ¿no? El tema de los botones de Nintendo Switch, pues literalmente creo que tenemos la misma experiencia de Nintendo Switch 1. O sea, creo que lo mejor que te puedo decir es que es la misma experiencia en todos los aspectos. Tanto los botones A y B, hombre, los veo más grandes, son más fáciles de pulsar, pero la sensación es la misma. Los joysticks, pues en esencia son, yo te digo, yo lo siento iguales. No sé si habrá algún tipo de diferencia al respecto. Sí, que se notan más grandes y tal, pero tampoco es que sea una cosa especialmente brutal. Y después los gatillos, posiblemente mi mayor decepción. Aquí los tenemos, los gatillos, mi mayor decepción. Son gatillos que no son analógicos, son gatillos que son completamente, ¿cómo decirlo? Digitales, o sea, o pulsas o no pulsas. Y claro, esto puede ser un problema en muchos aspectos. Por ejemplo, he estado probando Cyberpunk 2077 y claro, los coches, por ejemplo, aceleraban o no aceleraban, pero no podías tener un control sobre lo que viene a ser la velocidad de los coches. Porque claro, para mí lo de los gatillos, la verdad es que puede ser un problema para mucha gente que juegue sobre todo a juegos de coche. Aquí esta Nintendo Switch 2, por el mero hecho de no haber cometido esta decisión de diseño, esta decisión de producto, de no ponerle gatillos analógicos, pues básicamente has hecho muchísima peor experiencia a los juegos de coche. No sé si habrá otros juegos que aprovechen bien el tema de los gatillos analógicos, pero te puedo asegurar que en los juegos de coche es una verdadera problemática. Cosa que en Cyberpunk 2077, te digo, no te vas a tirar por un puente, puedes jugarlo perfectamente, obviamente, pero se nota y ¿cómo se llama? Se siente la necesidad de tener ese control sobre el coche, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, siguiendo con la comparación, lo ha solventado, por ejemplo, la Lenovo Legion Go S, lo solventó de una manera magistral, que básicamente es, ¿quieres los controles de la Nintendo Switch que sean solamente de una única pulsación? Perfecto, lo subo y ya este gatillo está bloqueado. ¿Que quiero el gatillo completamente analógico y tal? Pues aquí ya tengo más recorrido, ¿no? Obviamente, vuelvo a decir, bueno, no lo he dicho, pero claro, obviamente estamos comparando máquinas de diferentes precios, de diferentes gamas, etcétera, etcétera, pero que en esencia, bueno, este vídeo está orientado sobre todo a aquella persona que a lo mejor alguno de estos elementos a nivel de quiere comprarse una handheld PC o una máquina portátil, no sabe exactamente, y esto le parece importante. Ya hablaremos en otros vídeos de eso, de apartado técnico, apartado gráfico, ¿cómo se llama? También temas de baterías y tal. Aquí nos queremos centrar en este punto en concreto, en la parte más física, en la parte más, bueno, del día a día, ¿no? Entonces, esto es el mayor problema. Todas las handheld PC restantes, pues, ¿qué quieres que te diga? En menor o peor medida, creo que tienen muchísimo mejor input, ¿no? O sea, los botones suelen ser de mayor calidad que los de... Pero te digo, yo no me quejo en realidad de los botones de Nintendo Switch 1, pero creo que son de mayor calidad en el resto de handheld PC. Obviamente todas tienen gatillos analógicos. Es una función que, te digo, me sorprende muchísimo que se esté obviando o no, pero te digo, me da igual que handheld PC, a día de hoy todas vienen o suelen venir, te digo, en un 99% de los casos, vienen con gatillos analógicos, ¿no? Después, la única gran diferencia sería como este tipo ya de gimmick, como la Lenovo Legion Go S, que podemos intercambiarlo. Después, el tema de los joysticks, vamos a ver. Esto es cuestión de gusto. Yo soy consciente. Yo entiendo por qué Nintendo ha tenido que poner este tipo de joystick para hacer un producto muy compacto. O sea, lo finito y tal de este dispositivo, nadie lo va a criticar, ¿no? Pero, claro, te lo vas a comparar, por ejemplo, con ¿cómo se llama? El analógico, por ejemplo, de una Steam Deck, un analógico completamente completo, como si fuera de un mando con todas las de la ley, o lo vas a comparar con el de una Asus ROG Ally X. Por supuesto, aquí estamos hablando de una máquina de 900 euros, por lo tanto,
entendemos que la diferencia de precio es clave, ¿no? Pero, por ejemplo, lo podemos comparar con los, ¿cómo se llama? Este es una Steam Deck LCD, ¿cómo se llama? Que es la más barata, la de 420 euros a día de hoy. Y fijaros, estos son los analógicos. Y son analógicos completamente completos y que le dan sopas con onda a lo que viene a ser este tipo de entrada de input, ¿no? Personalmente he estado jugando y sobre todo lo he podido valorar en el Cyberpunk 2077 a la hora de hacer la comparativa con el resto, ¿no? Y es que, por ejemplo, me pasé el Cyberpunk 2077 las primeras 2 horas en Steam Deck, que me la pasé ayer por la noche, antes de la salida de Nintendo Switch, para después poder comparar las primeras 2 horas, hora y pico de Cyberpunk en Nintendo Switch de una forma mucho más, te digo, de una forma mucho más natural, no midiendo píxel a píxel, que por supuesto también lo haremos, no os preocupéis. Y claro, solamente la dificultad añadida de poder utilizar este tipo de analógico frente a otro, porque te digo, yo lo probé con esta en concreto, con la Steam Deck OLED, pero que te digo, la experiencia con poder jugar al Cyberpunk 2077 con este tipo de control a otro tipo de analógico, como puede ser eso, son puntos de calidad de vida muy muy altos. Muy muy alto. Encima, entonces, claro, si a esto, a la ergonomía le suma, para mí, a la ergonomía le suma el tema de los inputs que tiene la máquina, que personalmente los joysticks creo que no son del todo, no son de la misma calidad que la del resto, etcétera, etcétera. Pues hombre, si tenéis una handheld PC a día de hoy y queréis jugar al juego third party, hombre, vamos a ver, el tema de la potencia y tal, ya lo hablaremos en otro vídeo, porque Nintendo Switch sorprende en muchos aspectos, pero tampoco es que sea el alfa y el omega, no es que sea un salto ultra trascendental en el mundo de las máquinas portátiles. Es cierto que, y lo voy avanzando, que en el mundo dock, ¿vale? Cuando tú doqueas la máquina, lo pones dentro de su cacharrito para verlo en la tele grande, ahí sí que hay una diferencia bastante palpable. Bastante palpable. Y aquí seamos claros, ¿no? Ya haremos vídeo al respecto. Pero dejando de lado eso y solo centrándonos en el mundo portátil, pues ¿qué quieres que te diga? Creo que destaca más lo negativo comparado con el resto de handheld PC, si lo que quieres, estabas pensando en comprarte una máquina de portátil y no sabías muy bien por qué, que el tema técnico, que bueno, tampoco es que sea a nivel portátil una locura, que ya pasaremos a hablarlo, digo, comparado con el resto, incluso comparado con una máquina de 420 euros. ¿Vale? No te lo quiero comparar exactamente con una máquina de 830 o una máquina de 900 como puede ser esta, ¿no? No, comparado con una máquina de 420 pavos, como puede ser la Steam Deck LCD a día de hoy, ¿no? Vamos a pasarnos entonces ya a otro tipo de concepto, como puede ser el propio tamaño. Te reconozco que en el tamaño a mí me ha dejado realmente loco, ¿no? Vamos a ver, la ergonomía y el tamaño muchas veces van de la mano, ¿no? Porque claro, esta máquina ha conseguido ser extremadamente pequeña, extremadamente fina y extremadamente... No te voy a decir portátil, porque creo que Nintendo Switch tiene un tamaño mucho más dirigido a la portabilidad, pero bueno, creo que mucha gente lo que prefiere es a día de hoy el territorio de lo portátil, pero dentro de casa, que te voy a comentar con todas las handheld PC, con los tamaños que tenemos a día de hoy. Creo que han ido por ese camino, han pillado la tendencia y creo que han hecho lo que tenían que hacer. Personalmente creo que está muy bien y bueno, ya sacarán su modelo Lite cuando quieran, ¿no? Pero la verdad es que en cuanto a tamaño de pantalla y dimensiones del dispositivo, sobre todo a nivel, ¿cómo se llama? Definito, es una verdadera locura, ¿no? Vamos a compararlo, si os parece, entonces con otro dispositivo como puede ser la propia Steam Deck, ¿no? Si nosotros comparamos con la Steam Deck a nivel de grosor, es que, bueno, ni me voy a esforzar en intentar enseñaroslo porque es una verdadera barbaridad. Después, a nivel de tamaño, fijaros, o sea, Steam Deck prácticamente son del mismo alto, un poquito más alta a lo mejor la Nintendo Switch, ¿cómo se llama? La Nintendo Switch 2, pero fijaros, esto tiene 8 pulgadas, la Steam Deck tiene 7 pulgadas y la Steam Deck sigue siendo más grande, ¿vale? Tanto de alto como de el grosor, ¿no? Que tiene el dispositivo, ¿no? ¿Esto por qué es? Pues tenéis que entender lo que hemos dicho anteriormente. Steam Deck, entre otras cosas, primero tiene ¿cómo se llama? Tiene el doble de batería, bla, bla, bla. No, una cosa es la batería y otra cosa el tiempo de juego. También lo analizaremos en otros vídeos. No os dejéis nunca ir solamente por cuánta batería tiene, sino que la pregunta es cuánto consume el dispositivo, pero eso es otra historia. Pero claro, Steam Deck es un pelín más voluminosa,
básicamente para conseguir el tema de la ergonomía. Claro, al final no se puede hacer ningún tipo de magia al respecto. O tienes tamaño, o tienes ergonomía. Entonces ahí ha ido un poco la cosa. Nintendo Switch 2 ha intentado comprimir al máximo un dispositivo con unas dimensiones realmente grandes, como pueden ser de 8 pulgadas. Así que, bueno, comparado con una Lenovo Legion Go S, que me parece una comparación bastante acertada, porque la Lenovo Legion Go S tendría el mismo tamaño de pantalla. O sea, estas dos máquinas tienen el mismo tamaño de pantalla, 8 pulgadas la Nintendo Switch 2 y 8 pulgadas la Lenovo Legion Go S. Y claro, fijaros, es de putos locos, o sea, tú lo ves y es de locos, o sea, ¿lo estáis viendo? Vamos a ver, un segundito, vamos a quitarle la patita, por cierto, patita increíblemente buena. De alto, bueno, vuelvo a decir, aquí estamos comparando dos dispositivos que tienen el mismo tamaño de pantalla. Estáis viendo, ¿no? La diferencia de alto y después la diferencia que le saca de largo no es tanta. No es tanta, le está sacando lo que viene a ser por aquí, a ver si lo veis, una especie de un dedito. Claro, vuelvo a decir, esto es más por la ergonomía, ¿no? Pero yo creo que sorprende más por el tema del alto, ¿no? Por supuesto, a nivel de, por ejemplo, uy, perdonadme que estoy iniciando juegos sin querer. A nivel de grosor, fijaros cómo es la vida, ¿no? O sea, una verdadera barbaridad. Vuelvo a decir, Nintendo la verdad es que aquí ha hecho un tamaño a nivel de comparación y a nivel de, ¿cómo se llama?, de tamaño, que es increíble. Creo que deberían haber perdido un poquito el miedo a hacerla más robusta, más gorda, básicamente sobre todo por en la zona de los bordes, ¿no? Y al menos poner algún tipo de, ¿cómo se llama?, de elemento más ergonómico para que cuando tú estás cogiendo la máquina, esto no se te queda todo esto en el aire, ¿no? Que de verdad sea mucho más cómodo, ¿no? Pero bueno, en fin, entiendo que hay que elegir y a lo mejor tú pones esto al gran público y esto puede ser algo excesivamente, extremadamente grande, ¿no? Un término medio sería el de la Asus ROG Ally o Asus ROG Ally X, que es una máquina muchísimo más, ¿cómo se llama? Mucho más compacta, por supuesto, mucho más gruesa, muchísimo más gruesa, pero que en esencia, te digo, no son tamaños a niveles de largo y alto, son máquinas muy, muy parecidas, ¿no? Simplemente cambia el tema del grosor. Claro, también hay que decir una cosa, esta máquina tiene una batería de 80 vatios hora y esta de 20. ¿Vale? O sea, en algún sitio hay que meter eso, ¿vale? Así que nada. Pero lo dicho, te digo, no puedo criticar el tamaño ni la ergonomía de Nintendo Switch. Solo puedo decir que a mí personalmente no me gusta la ergonomía, pero no puedo criticarlo porque es una decisión al final que la propia Nintendo ha tenido que tomar. O tienes una cosa, o tienes la otra. No puedes hacer magia. Vámonos a ir a otro tema que creo que puede ser muy interesante y que muchos de vosotros siempre me estáis preguntando, sobre todo en los directos y tal, que es el tema de la calidad de la pantalla. Vamos a ver. Obviamente, la evolución, no creo ni que haya que decir mucho. La evolución de la calidad de la pantalla de Nintendo Switch 1 a Nintendo Switch 2 no tiene ni putísimo sentido, ¿vale? O sea, ni siquiera nos vamos a poner no nos vamos a poner a hablar sobre el tema. Ahora bien, muchos de vosotros estáis diciendo, Rafa, es que claro, venimos de una pantalla OLED, los que habéis tenido una Nintendo Switch OLED, esta pantalla a lo mejor no llega a la altura y tal. Fijaros, vamos a ver, yo soy de los que piensan que Nintendo Switch 2 tiene una calidad de pantalla muy parecida a la de la Lenovo Legion Go S, ¿vale? Para los que tengáis la duda. Una pantalla con una calidad muy parecida a la de la Asus ROG Ally X, por no decir, te digo, y ahora voy a decir un giro. Yo personalmente, o incluso tiene una calidad de pantalla muy parecida al de la MSI Cloud. Esta es la primera, ¿no? Yo personalmente, yo no noto grandes diferencias. Unos niveles de brillo muy parecidos también. Si nos ponemos aquí, le ponemos el máximo de brillo, ¿vale? Para que veáis cómo, te digo, también habrá que ver. No es un brillo muy alto, ¿eh? También os lo tengo que decir. Pero bueno, es el típico brillo que hay en este tipo de dispositivos. Y este sería el brillo máximo dentro de esta pantalla. Dentro de la pantalla de la Lenovo Legion Go S, ¿no? Personalmente creo que son brillos muy parecidos. Yo diría que esta tiene un poquito más de brillo que esta. A lo mejor en la pantalla se está exagerando más de lo que es, pero yo diría que esta tiene un poquito más de brillo que la de la Lenovo Legion Go S. Y lo mismo te diría con el resto de dispositivos. Esto sería el brillo, por ejemplo, de la pantalla de la Asus ROG Ally, que si nos ponemos con el brillo al máximo, pues muy parecido, ¿no? Yo diría, sigo diciendo que esta tiene un poquito más de brillo. Pero claro, si nos ponemos ya, y como muchos de vosotros estáis diciendo, Rafa, pero claro, comparado con una pantalla OLED, claro, esta es la pantalla de la Steam Deck OLED. Vale, claro. ¿Cuál se ve mejor? Vamos a ver. Las dos pantallas se ven increíblemente bien. Obviamente la de la Steam Deck OLED
tiene bastante más brillo. Bastante más brillo. No creo que se ve en pantalla. Creo que no estáis viendo la diferencia de brillo. Tiene bastante más brillo, seamos claros. Ahora bien, la calidad de la pantalla, yo veo esta y veo esta y digo, joder, pues se ven las dos extremadamente bien. La única diferencia que le puedo sacar es el tema de los oscuros. El blanco es puro, el negro, cuando está, es puro. Esto no es un negro puro, pero fíjate, o sea, es que es una verdadera barbaridad. O sea, el blanco, mira, por ejemplo, aquí sí hay un negro puro. Parece que se ha apagado directamente la pantalla, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, obviamente el contraste y todo se va a ver un pelín más bonito en las pantallas OLED. Pero, te digo, si a mí me dices que si me quiero quedar, por ponerte un ejemplo, entre la pantalla de la Nintendo Switch 2 o la pantalla de la Steam Deck OLED, yo me quedo con la pantalla de la Nintendo Switch 2, fíjate tú. Fíjate tú, para que entendáis un poco la diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de 120 Hz, que no siempre lo vas a poder aprovechar, pero cuando lo puedes aprovechar está muy bien. En el caso de la Nintendo Switch 2, eso te ofrece el tema de los 40 FPS, ¿no? De jugar a 40 FPS. En la pantalla de la Steam Deck también se puede jugar a 40 FPS, no hay ningún tipo de problema, ninguna de las dos. También te permite el tamaño de la pantalla, que eso es clave. Yo personalmente he estado jugando últimamente con la Lenovo Legion Go S y sinceramente, una vez ya pruebas las 8 pulgadas, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, se echa de menos volver hacia atrás, así que solamente por el tamaño también me quedaría con la pantalla de la Nintendo Switch 2. Y en esencia, aparte y encima, esta tiene HDR, cosa que de todas las máquinas que te he enseñado ahora mismo, la única que tendría HDR sería la pantalla OLED de la Steam Deck OLED, ¿no? Y la Steam Deck OLED tiene menos resolución. ¿Eso es positivo o negativo en una pantalla portátil? Pues te voy a decir que en ese punto no le voy a dar tanta importancia a las 1080p de manera práctica a la Nintendo Switch 2 frente a los 800p de la Steam Deck OLED, sino que le doy más importancia porque en este tipo de tamaños de pantalla, a lo mejor en 8 pulgadas, sí, las 1080 son más irrelevantes, son más relevantes, pero en las 7 pulgadas, ¿qué quieres que te diga? Pero sí que le voy a dar toda la relevancia al tamaño de la pantalla, a los 120 Hz, porque cuando se puede, sobre todo en juegos indie, se echa de menos. Y bueno, tiene HDR, que es verdad que no tiene el mismo HDR, ya por lo que he estado probando, no tiene la misma intensidad del HDR que puede tenerte en una Steam Deck OLED. Pero, ¿qué quieres que te diga? Se ve bastante bonito, se ve bastante bonito. Y, bueno, esta sería la comparación de la pantalla con, por ejemplo, una, ¿cómo se llama? Steam Deck LCD. Por cierto, tengo la Steam Deck LCD instalado con Windows. No os asustéis, es que simplemente ahora mismo le tengo metido a Windows a esta Steam Deck LCD. El tamaño, la pantalla de la Steam Deck de la Nintendo Switch 2 contra la Steam Deck LCD. Obviamente la pantalla de la Nintendo Switch 2 se ve muy bien, se ve bastante mejor, bastante mejor. Es algo promontorio, o sea, es algo que destaque especialmente. También te digo que se me puede olvidar 2 horas de estar jugando, ¿sabes? Pero tú me pones una al lado y otra al lado y te digo que la pantalla de la Steam Deck LCD es bastante peor a nivel de calidad, ¿no? Visual de lo que me está ofreciendo la Nintendo Switch 2. Por lo que, bueno, si eso era una duda comparado con en tu ¿cómo se llama? En tu pensamiento y tal, que sepas que la pantalla de la Steam Deck LCD yo diría que está bastantes puntos por detrás de lo que puede ser la Nintendo Switch 2, siendo bastante generoso, porque claro, la pantalla de la Steam Deck LCD no tiene HDR, son 800p, que te puede venir bien o mal, pero bueno, son 800p, son 7 pulgadas, el brillo. Sí que es cierto que yo diría que, no sé si en Steam Deck, ¿cómo se llama? Yo diría que es muy, pero que muy equivalente. Yo no sé si en Windows lo ha pillado bien, pero vamos, el brillo es bastante equivalente, digo, de la Steam Deck LCD a la OLED. Puede que la OLED un poquito más, que la Nintendo Switch 2, puede que la Nintendo Switch 2 pueda tener un poquito más de brillo. Ahora mismo es que te digo, no lo estáis viendo en toda su extensión, pero yo diría que sí, que la Nintendo Switch 2 parece que tiene más brillo, pero bueno, ahí estaría. Te vuelvo a decir, obviamente la pantalla de la Nintendo Switch 2 es mejor que la de la Steam Deck LCD. Después yo diría que es muy parecida a la del resto de máquinas del mercado, aunque esta tiene HDR y eso también suma puntos. Y comparado con una OLED como puede ser de la Steam Deck OLED, pues claro, tiene sus pros y contras. A lo mejor no hay ninguna mejor que la otra. Yo sí que tengo mis mayores preferencias y yo me iría por la pantalla de la propia Nintendo Switch 2. En cuanto a altavoces, vamos ahora a comparar los de Nintendo Switch 2 con los de la Steam Deck OLED, porque en realidad vais a ver que todos los altavoces pueden ser un poquito mejor, un poquito peor, pero prácticamente todos ofrecen más o menos la misma calidad. Y yo creo que, bueno, y además también más o menos el mismo tipo de alto, o sea, que prácticamente llegan a lo mismo, etcétera, etcétera. Ya supongo que será algo más de audiófilos que
puedan ver más calidad o en otra. Yo personalmente a lo mejor me gusta más la calidad de los altavoces de una Steam Deck OLED o incluso de una Lenovo Legion Go OS, pero eso ya es una cuestión meramente técnica, ¿no? Así que nada, venga, vamos a echarle un vistacito, por ejemplo, a la Nintendo Switch 2 primero. Y ahora nos vamos a ir con la comparativa de los altavoces con, por ejemplo, la Steam Deck OLED, que sería esta. Posiblemente, seguramente podremos decir que a lo mejor los de Steam Deck OLED, por ejemplo, son un poquito por encima, digo, a nivel de calidad o a nivel de altos y tal, pero ¿qué queréis que os diga? También creo que sería hilar muy fino, ¿no? Aquí ya, si vosotros sois muy audiófilos y os importa el tema de los altavoces, pues bueno, os recomiendo que echéis un vistazo a gente que lo esté haciendo de manera mucho más profunda. Yo lo que sí os puedo decir es que más o menos la calidad esperable está. También os digo otra cosa, yo estoy acostumbrado a jugar este tipo de dispositivos con, ¿cómo se llama? Con audífonos, ¿no? Con casco. Por lo tanto, lo que yo le voy a pedir a este dispositivo a nivel de altavoces, con que sea cumplidor, a mí ya me vale suficiente. Si os parece, ahora nos vamos a poner con el territorio de los accesorios, que puede parecer una tontería, pero elementos o gimmicks que hay alrededor de todos estos dispositivos. Vamos a tocar, o vamos a tomar, en este caso, posiblemente la que, ¿cómo se llama? Ahora mismo estábamos olvidando un poquito más, que era la de Asus ROG Ally X. ¿Por qué? Porque claro, ¿cuál es el elemento diferenciador de una Asus ROG Ally X a día de hoy? Básicamente es la batería, es la máquina que más tiempo de juego te va a dar de todas las que hay ahora mismo encima de la mesa, por encima de la Nintendo Switch 2, por encima de la Steam Deck LCD, por encima de la Steam Deck OLED, por encima de la Lenovo Legion Go OS. Me da igual cómo, en qué circunstancia, prácticamente esto te va a dar más diferencia. Básicamente por eso se está pagando 900 pavos y por eso básicamente no tiene ningún tipo de gimmick añadido, ¿no? Los botones traseros, pues me parece muy bien, pero poquito más, no te voy a ofrecer nada más. Es una máquina de muy buena calidad. Es más, posiblemente sea de las mejores que hay, si no la mejor que hay encima de la mesa. También es la que más cuesta más cara, pero vuelvo a decir, es la que ofrece menos, ¿no? A nivel de cositas alternativas, a nivel de gimmicks, a nivel de accesorios y tal. Nos vamos a ir con el tema, por ejemplo, de la Steam Deck LCD. Steam Deck LCD para mí es la que tiene los gimmicks más interesantes, que son el tema de los dos trackpads, que por ejemplo, una Nintendo Switch, a lo mejor esto no tiene ningún tipo de sentido porque es una máquina diseñada específicamente para los juegos y tal. Steam Deck LCD y Steam Deck OLED y todas las Ángel PC se tienen que adaptar a una circunstancia de juego de PC que no sabemos muy bien muchas veces en los inputs que pueden llevar, así que en este punto yo no le daría ni positivo ni negativo contra Nintendo Switch 2, pero sí que lo tiene Steam Deck LCD si lo quieres comparar y Steam Deck OLED si lo quieres comparar. También tiene los botones traseros, 4 botones traseros en el caso de las Steam Deck y 2 botones traseros en el caso del resto de handheld PC restante, cosa que en, ¿cómo se llama? En Nintendo Switch pues no tenemos, ¿no? Ese tipo de botones traseros. Bueno, mucha gente ni siquiera los utiliza, así que nada, ¿no? Y en el caso de la Lenovo Legion Go tenemos, por ejemplo, el gimmick de el trackpad, que funciona extremadamente mal, como si no existiera. A mí personalmente no me gusta para nada. Los 2 botones traseros y tenemos el tema de los gatillos, que parecen una tontería, pero al final es algo que estoy utilizando continuamente. Cuando estoy jugando a un juego tipo que tiene juegos de coche sobre todo y tal, se lo quito y lo dejo en modo analógico y normalmente lo dejo en modo digital, ¿no? Para el resto de cosas, ¿no? Nintendo Switch aquí destaca por todos lados, porque se nota que han querido hacer una máquina heredera, obviamente, de la primera Nintendo Switch y que quiere adaptarse a muchísimas circunstancias. El mero hecho de que los Joy-Con se puedan quitar, a mí me parece un plus. Me parece un plus. ¿Por qué? Porque lo típico de que vas a jugar al modo dock con cualquier handheld PC, con una Steam Deck, con una Lenovo Legion Go o lo que sea, y el Lenovo Legion Go OS, y cuando vas a coger un mando de control, a lo mejor ese mando de control lo tienes linkeado con la consola, con el ordenador, después tienes que perder el tiempo de linkearlo, a menos de que tenga un mando específico para eso, pues, ¿qué quieres que te diga? Es un poco, al final es un poco coñazo, ¿no?
Nintendo Switch, la verdad es que es tan extremo como que si no te quieres comprar ningún mando pro ni nada, el concepto que ya traía de la propia Nintendo Switch 1 inicial, pues lo pones así. Por cierto, el clic es súper satisfactorio, o sea, chapó Nintendo con la tecnología de esto. Y la verdad es que puede que este no sea el mando más cómodo del mundo, pero tampoco está mal, ¿eh? O sea, que mucha gente critica este mando en concreto. Es verdad que no es el mando más cómodo del mundo, pero tampoco lo voy a criticar. O sea, me parece una muy buena solución, sobre todo si no quieres tener 17 mandos por el mundo y quieres algo que siempre esté linkeado, bien adaptadito y todas las vainas y que se detecte perfectamente, ¿no? Yo personalmente ahí le doy chapó. Después, la posibilidad de tener el tema del, ¿cómo se llama? Del ratón, pues a mí esto me parece una verdadera barbaridad. En el momento, y voy a ponerle por aquí, en el momento en el que tú tienes este cacharrito que te sirve para el modo ratón del dispositivo, sería así, pues la verdad es que es una verdadera maravilla, ¿no? Mucha gente va a criticar el modo ratón de la Nintendo Switch 2, posiblemente para mí, personalmente creo que es lo mejor que han podido implementar dentro de este dispositivo, porque personalmente para mí Nintendo Switch no era un dispositivo que yo fuera a tener encima de la mesa de mi escritorio, y lo iba a tener en el salón, y me han conseguido convencer de que yo ahora tenga un dock dentro de la mesa de mi escritorio y un dock dentro del salón, pudiendo incluso jugarlo en modo como si fuera un PC, cosa que con este dispositivo, fíjate que lo puedo hacer también muy fácilmente, pero no han conseguido... No lo sé, ha dado un punto porque todo esto de... Yo a esto le puedo conectar un ratón, un teclado, le puedo conectar lo que sea, cualquier handheld PC. Pero la tontería de que te venga integrado y tal, y que los juegos también estén pensados para poder jugar con un mando que es un ratón y después con un mando para los botones, como que me gusta ese concepto híbrido que muchas veces el teclado... A mí el ratón personalmente me parece un input impresionante, pero el teclado me parece una mierda para jugar. Entonces, claro, Nintendo Switch como que me ha perfeccionado ese concepto. Habían dicho que también se iba a poder conectar otro tipo de ratones USB. Yo he probado un par que tenía por casa, no he conseguido que funcionen. No sé exactamente qué tendrá que cumplir para que eso funcione. Pero a nivel de accesorios, sinceramente, tengo que decir solamente que chapó. Y por cierto, una calidad inmensa la que siento en todos los aspectos de la propia Nintendo Switch. Incluso cuando le arranco los Joy-Con y se los vuelvo a poner. Es muy complicado comparar Nintendo Switch 2 en estos niveles con el resto de handheld PC, pero claro, esto es un canal especializado en este tipo de dispositivos y mucha gente piensa de, oye Rafa, es que a lo mejor me interesa tener una Nintendo Switch solamente por el tamaño de la pantalla, porque vengo de tener una Steam Deck OLED o de una Steam Deck LCD y quiero una pantalla más grande. Oye Rafa, es que a lo mejor me gustan tener 8 pulgadas y una handheld PC, pero joder, es que la Lenovo Legion Go S me parece algo increíblemente grande. Rafa, ¿cuál es el ¿cómo se llama? ¿Merece la pena, por ejemplo, que me vaya a jugar juegos third party tipo Cyberpunk 2077 en Nintendo Switch 2 en comparación con una Steam Deck? En Steam Deck puede ser cómodo, incómodo, etcétera. Pues bueno, espero haber podido responder a todas vuestras preguntas relacionadas con todos estos aspectos. Por supuesto, en los próximos días quiero que estéis atentos, porque no solamente voy a hablar de esto de Nintendo Switch 2, sino que durante los próximos días yo me voy a dedicar a hacer un análisis bastante exhaustivo de esta máquina. Vamos a echarle un vistazo a batería, cuánto gasta y en comparación cómo es el resto de la competencia, ¿no? De handheld PC. Vamos a compararla también a nivel de rendimiento, si esto de verdad está al nivel o incluso supera a Steam Deck, a su Rogali X, incluso le echaremos un vistazo, etcétera, etcétera. Así que si no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, estate atento, porque vamos a darle muchísima cobertura, ya no tonto sobre Nintendo Switch 2, sino en comparación con todo este tipo de handheld PC, que es de lo que yo hablo en este canal. Y por supuesto tenía que hablar también, como no podría ser de otra forma, de la reina del baile, que es Nintendo Switch 2. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. Chao.